Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en una idea que, aunque se formuló hace casi 400 años, nos explota en la cara todos los días. Totalmente. Y es clave, sobre todo para quien está empezando la vida universitaria. No importa si vas a estudiar ingeniería, medicina o diseño, tarde o temprano te vas a topar con esto. Siempre. ¿Cómo organizamos nuestra vida en común? ¿Cómo funcionan las reglas del juego en la facultad, en un equipo de trabajo, en un país entero? Claro, la filosofía política no es algo abstracto, es el manual de instrucciones de las comunidades donde vamos a vivir y trabajar. Te da las herramientas para entender qué hay detrás de conceptos como autoridad, justicia, libertad y poder. Y vaya si el pensador de hoy nos obliga a pensar en el poder. Sin duda. Hoy le entramos a Thomas Hobbes y a su creación más famosa y, para muchos, aterradora, el Leviatán. El famoso monstruo. Exacto. Y para este análisis nos vamos a basar en los textos que explican su pensamiento y también en material que nos ayuda a conectarlo con la vida misma, ¿no? Con lo que pasa en los pasillos de la universidad. Y en las calles. La misión de hoy es entender por qué Hobbes llegó a una conclusión tan extrema, que para no matarnos entre nosotros necesitamos un poder absoluto, un monstruo que nos controle. Y al hacerlo, vamos a tocar la pregunta del millón, ¿viste? A ver, ¿El ser humano es bueno o es malo por naturaleza? ¿Confiamos porque sí o porque nos vigilan? La respuesta de Hobbes fue contundente y nos sigue incomodando hasta hoy. bueno, empecemos por el principio. Para entender a Hobbes hay que entender su mundo. No estaba teorizando tranquilo en un café con Wi-Fi. Para nada. Thomas Hobbes vivió en la Inglaterra del siglo XVII, y no en cualquier momento. En medio del caos. Él vio el Estado desmoronarse, vio a vecinos masacrándose por política y religión. Vivió con miedo. Con un miedo real y constante a una muerte violenta. Su pensamiento nace del trauma, de ver el quilombo de cerca. Hay una canción de León Gieco que dice: La guerra es un monstruo grande y pisa fuerte. Esa es una imagen perfecta. Hobbes sintió las pisadas de ese monstruo toda su vida. Totalmente. Y su respuesta fue casi matemática. Para vencer a un monstruo necesitas uno más grande y más fuerte. Su desesperación por la paz lo llevó a buscar un fundamento para un Estado con poder total. Pero acá viene lo revolucionario. Exacto, porque no lo justificó con un cuento del derecho divino de los reyes, que ya no se lo creía a nadie. Él quiso construir su argumento desde la razón pura y un análisis crudo, casi brutal, de cómo somos los seres humanos en el fondo. Y para eso nos propone un experimento mental, que es la base de todo, el famoso estado de naturaleza. La pregunta es simple y terrible. ¿Quiénes seríamos si de repente desaparecieran las leyes, la policía, el gobierno, todo? Y su primer punto es una cachetada a nuestro ego, A ver. Dice que somos fundamentalmente iguales. Y no es un halago. Nadie es tan fuerte como para ser invencible, porque el más débil siempre puede conspirar con otros para matarlo mientras duerme. Es fuerte. Y en cuanto a la inteligencia, somos todavía más iguales, porque cada uno está convencido de ser más sabio que el resto. O sea, nadie es Superman, y todos nos creemos el director técnico de la selección. Un cóctel peligroso. Tal cual. ¿Qué más le agrega a esa mezcla? El ingrediente principal, el instinto de autoconservación. Para Hobbes, somos como máquinas biológicas, cuyo objetivo primordial es seguir funcionando, sobrevivir. No es bueno ni malo. No es un hecho de la naturaleza, como un animal que busca comida. El problema aparece cuando a esa igualdad y a ese instinto de supervivencia le sumamos un tercer factor. Los recursos son escasos. Ah, claro. Todos queremos lo mismo y no hay para todos. Y ahí tenés la pólvora, el fósforo y el barril todo junto. Una combinación explosiva. Totalmente. Si somos iguales, todos tenemos la misma esperanza de lograr nuestros fines. Si dos personas desean lo mismo y no pueden compartirlo, se vuelven enemigos. Y eso genera una desconfianza. Radical y permanente. Vos no sos solo mi competidor, sos una amenaza existencial para mí. Y esto conduce a lo que Hobbes llamó la guerra de todos contra todos. Que, como leímos en los apuntes, no es necesariamente gente peleando a los tiros las 24 horas del día. No, es algo peor. Es la amenaza constante. Es vivir sabiendo que en cualquier momento te pueden atacar, robar o matar. Y no hay nadie para defenderte. Es un estado de tensión y miedo perpetuo. Terrible. Y Hobbes dice que hay tres motores para esta guerra. Primero, la competencia. O sea,
Quiero tus cosas para mi beneficio. Exacto. Segundo, la desconfianza. Te ataco primero, por las dudas. Claro, como medida preventiva, antes de que vos me ataques a mí. Es la lógica del mejor pegarle al otro antes que te pegue. Suena a la Guerra Fría. Es exactamente esa lógica. Y la tercera, que a menudo olvidamos, y es súper actual, es la gloria. La reputación. La necesidad de reputación. Te ataco para que todos vean que soy poderoso y que nadie se meta conmigo. ¿No te suena la lógica de las redes sociales? ¿Una pelea por reputación? ¿Un ataque preventivo por miedo a ser cancelado? Totalmente. El resultado de todo esto es una de las frases más demoledoras de la historia de la filosofía. La vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Uf. En ese estado no se puede construir nada, porque no sabes si mañana vas a poder disfrutarlo. No hay industria, no hay arte, no hay sociedad. Solo un miedo continuo y un peligro de muerte violenta. Y ahí es donde dice su otra frase célebre. El hombre es un lobo para el hombre. Homo homini lupus. Un panorama desolador. Entonces, si ese es el infierno del que partimos, ¿cómo se escapa? ¿Cómo salimos de ese pozo sin fondo? Curiosamente, la salida está en nosotros mismos. Por un lado, una pasión. El miedo a la muerte. El miedo nos empuja. Es el miedo el que nos hace desear la paz. Y por otro lado, la razón. La capacidad de calcular y darnos cuenta de que hay una mejor manera de vivir. La razón nos susurra ciertas normas que Hobbes llama leyes de naturaleza. ¿Y cuál es la primera regla que nos dicta la razón? La más básica. Busca la paz y síguela. Es un imperativo de supervivencia. Y de esa se deriva la segunda, que es la clave de todo el edificio. A ver. Está dispuesto a renunciar a tu derecho a todo si los demás también lo están. En criollo, yo dejo mi derecho a sacarte tus cosas y a matarte, pero solo si vos haces exactamente lo mismo. Exactamente. Es un desarme mutuo. Ok, la razón nos dice que tenemos que hacer un pacto. Pero una cosa es la idea y otra muy distinta es lograr que millones de personas egoístas y desconfiadas se pongan de acuerdo al mismo tiempo. Parece imposible, ¿no? Sí. Bueno, ahí está el genio de la propuesta de Hobbes, el pacto social. Y atención a este detalle, que es crucial. Dale. No es un pacto que hacemos con el futuro rey o gobernante. El soberano no es parte del trato. Ah, mira vos. Es un pacto que hacemos entre nosotros. Cada individuo le dice al otro: autorizo y cedo mi derecho a gobernarme a mí mismo, a este hombre o a esta asamblea, con la condición de que vos también le cedas tu derecho. Para, eso es un giro tremendo. El pacto no es con el jefe, es entre los empleados. Precisamente. El jefe es una consecuencia del pacto. Es una renuncia de derechos simultánea y condicionada. Y de esa unión de todos nosotros nace esa persona artificial, ese Dios mortal, el Estado, el Leviatán. Es una idea muy potente. Y para explicarlo usa una analogía genial, la del autor y el actor. ¿Cómo es eso? Nosotros, los ciudadanos, al pactar somos los autores de todo lo que haga el Estado. El soberano, sea un rey o un parlamento, es simplemente el actor que nos representa. Es como si fuéramos los guionistas de una obra de teatro y contratamos a un actor para que la interprete. Es la metáfora perfecta. Después no podemos quejarnos de lo que dice el personaje, porque nosotros escribimos los diálogos. Exacto. Todo lo que haga el soberano lo hace con nuestra autorización previa. Hemos autorizado el guión completo, de principio a fin. Para que nos salve de nosotros mismos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo funciona el día a día bajo el mando del Leviatán? Y aquí es donde la cosa se pone, desde nuestra mirada actual, bastante oscura. Me imagino. Los derechos del soberano son absolutos. Primero, como él no fue parte del pacto, no puede romperlo. Por lo tanto, una rebelión nunca es justa. No hay cláusula de rescisión. O sea, un contrato sin letra chica y sin posibilidad de apelación. Da miedo. ¿Qué más? Se pone peor. El soberano no puede cometer injusticia contra sus súbditos. ¿Por qué? Por la lógica del autor y el actor. Si sus actos son, en realidad, nuestros actos, quejarnos de su injusticia sería quejarnos de nosotros mismos. Es una contradicción. Es una trampa lógica perfecta. Hobbes te cierra todas las puertas de escape. Todas. Y por eso mismo, el soberano no puede ser castigado. Él es el único juez de lo que es necesario para la paz. Decide qué ideas se pueden enseñar en las universidades, cuándo ir a la guerra y lo más importante. Crea las leyes. Exacto.
Antes del Leviatán no hay justo o injusto, no hay mío y tuyo. Él define la propiedad y la moralidad a través de la ley. Su poder es indivisible. Con todo esto, parece que la libertad queda reducida a cenizas. Nuestra única función es obedecer y punto. Bueno, Hobbes diría que esa es la única libertad que importa, porque te garantiza la vida. Pero sí define un espacio para la libertad del súbdito. ¿Cuál? Es lo que él llama el silencio de la ley. Sos libre de hacer todo lo que la ley no te prohíbe explícitamente. Elegir tu casa, tu dieta, tu trabajo, comprar y vender. Entiendo. La ley es como las barandas de una autopista. Mientras te mantengas adentro, puedes ir a la velocidad que quieras. Esa es una buena imagen. Pero, ¿hay algún límite? ¿Existe alguna línea roja que ni el poder absoluto del Leviatán pueda cruzar? Esa es la gran pregunta. Sí, hay una, y es la más importante de todas. A ver. El único derecho al que no podemos renunciar es el derecho a la autoconservación, porque es la razón por la que hicimos el pacto. Tiene lógica. Por lo tanto, un súbdito puede negarse a matarse, a mutilarse o a acusarse a sí mismo en un juicio. ¿Cómo? ¿Pero no habíamos autorizado todo lo que hiciera? Si me condena a muerte, puedo resistirme. Es una distinción sutil pero vital. Vos, como autor, autorizaste al Estado a que te condene a muerte si rompes la ley, ¿Ok? pero nunca autorizaste a que vos mismo seas tu propio verdugo. Autorizaste a que el Estado te mate, pero conservas tu derecho natural a defender tu vida hasta el último segundo. Es la única grieta, el único bug en el sistema perfecto del poder absoluto. Exactamente. Impresionante. Ahora, bajemos todo esto a tierra. ¿Cómo vemos estas ideas en la vida universitaria? Los materiales que revisamos proponen un par de ejemplos que dan para pensar. Son excelentes. Pensemos en la confianza. En la facultad, es común dejar la mochila con la notebook en el aula para ir al bar. ¿Por qué? Porque confiamos en que nadie la va a robar. Operamos bajo una presunción de buena fe, lo opuesto al estado de naturaleza de Hobbes. La pregunta es, ¿somos inherentemente buenos y confiamos? ¿O es que la universidad es un mini leviatán con sus propias reglas, cámaras y sanciones que nos disuaden de actuar como lobos? Es una gran pregunta. Quizás la confianza no es natural, sino el producto de un sistema que la hace posible. Y pienso en el control. Sí, por ejemplo. ¿Por qué muchas carreras todavía exigen la asistencia a clase? Es porque la institución asume que, por naturaleza, el estudiante es vago y no va a estudiar si no se lo obliga. ¿O se podría confiar en su voluntad de aprender? Exacto. Es un pequeño dilema obsesiano en cada reglamento. Y si llevamos la lupa más lejos, el leviatán que Hobbes diseñó en el papel para garantizar la paz se convirtió en una pesadilla muchas veces en la historia real. Trágicamente. La historia del siglo XX es un cementerio de leviatanes descontrolados. Sin duda. La Alemania nazi, la Unión Soviética de Stalin, monstruos estatales que, con la excusa de un orden superior y de la seguridad nacional, cometieron genocidios y crearon sistemas de opresión a una escala que Hobbes ni siquiera podía haber concebido. La frase «El Estado soy yo» de Luis XIV deja de ser una anécdota histórica para volverse algo siniestro. Y la advertencia de Lord Acton parece escrita como epílogo del libro de Hobbes. Recordala. El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y es imposible no traerlo a nuestro presente, acá en Argentina. Cuando la inseguridad aprieta, cuando la violencia nos golpea de cerca, no escuchamos en la calle, en los medios, a gente pidiendo a gritos un leviatán. Todo el tiempo. El clamor por mano dura, por leyes más severas, por meter bala, ¿no es el eco del miedo de Hobbes? Es exactamente el mismo dilema, reeditado en el siglo XXI. El miedo a la muerte violenta en un asalto nos empuja a estar dispuestos a ceder libertades a cambio de la promesa de seguridad. El argumento de Hobbes sigue teniendo una potencia increíble. Porque apela a nuestro miedo más profundo. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Vimos cómo el terror al caos llevó a Hobbes a construir un argumento racional impecable para justificar un poder absoluto, el Leviatán. Un pacto donde entregamos libertad por seguridad. Y vimos también cómo esa idea, tan lógica en la teoría, se reveló como una de las más peligrosas de la historia cuando se llevó a la práctica. Creando monstruos estatales mucho peores que el caos que buscaban evitar. Y ahora les dejamos una última reflexión para que se la lleven. En nuestra era digital, cuando pedimos más control para sentirnos seguros, más cámaras de reconocimiento facial, algoritmos que predicen crímenes, acceso a nuestros datos.
¿No estamos pidiendo, sin llamarlo así, un nuevo tipo de Leviatán tecnológico? Es una buena pregunta. El Leviatán de Jobes necesitaba espías y ejércitos. El nuestro se alimenta de datos y nos vigila desde el celular. Si lo terminamos de construir, será un monstruo que podamos controlar o su poder será tan absoluto y penetrante que se vuelve inescapable, amplificando peligros que ni el propio Jobes pudo imaginar.